Enlace Mundial, Sistema Aro. Giro de Italia 2025, boletín informativo de la edición 108 con Julián Marulanda. Giro de Italia 2025 por el Sistema Aro Radio, líderes en ciclismo. Saludo cordial a toda la audiencia del Sistema Aro Radio, sus emisoras afiliadas a nivel mundial y quienes nos escuchan por nuestras redes sociales, Facebook Live, YouTube, TikTok e Instagram. Hoy cumplimos con nuestro último informe del Giro de Italia aquí en Roma. Hoy se ha celebrado el Día de la República en Italia, día festivo en todo el país, al igual que hubo un desfile en el día de hoy. Es la proclamación de la República, que fue en 1946, después de un referendo donde se decidió reemplazar la monarquía por la República. Este referendo fue al final de la Segunda Guerra Mundial, un año después de la caída del régimen fascista aquí en Italia. Aquí en Roma se realizó un desfile militar, que es uno de los eventos más emblemáticos de la celebración en este día festivo, aquí en Roma y en Italia. Bien, entramos en materia a lo que ha pasado después de la clausura del final de la ceremonia, de la entrega del trofeo al campeón del Giro de Italia. Muchas noticias, muchas notas de lo último que queda del Giro de Italia. Una de las noticias que está rodando después del Giro, de terminado el Giro, es la posible sanción para el colombiano Nairo Quintana, que en la última etapa del Giro Nairo se detuvo su recorrido para saludar al Papa León XIV en plena calle. Dialogaron con él unos segundos, recibió su bendición y el ciclista pues continuó su marcha. Este tema que ha dado la vuelta al mundo por lo emotivo de la situación, pero la ruptura del protocolo, Quintana puede recibir una sanción entre 100 a 500 francos suizos. Esperemos a ver qué decide la organización del Giro. Otra de las noticias, después de terminado el Giro, continúa la polémica de la etapa 20, donde Del Toro perdió su liderato. En México condenan a Carapaz por lo sucedido. Muchos dicen que le faltó solidaridad con el ciclista mexicano. En Ecuador, la molestia también por la actitud de Isaac Del Toro. Carapaz al final de toda esta situación ha dicho que perdió el Giro pero ganó la inteligencia. En fin, y hoy pues ya en nuestros corrido de el camino periodístico, ya Carapaz cambia la versión y dice que siente algo de culpa por no realizar algunos trabajos. En fin, esto creo que va a ser un ir y venir, pero en sí yo diría que ni Isaac Del Toro ni Carapaz perdieron el Giro, sino sus equipos, sus directores deportivos, porque el uno hacía caso a lo que le decía a su director deportivo y el otro igual. Entonces pues es más de situación del UAE y el Educacio. Después de toda esta situación, decimos que fue el Festival del Visma en Roma. El festejo, la alegría de la gente del Visma Leichenbach. Fue un final soñado para el ganador de la Vuelta España 2018, Simon Yates, que se coronó campeón en la edición 108 del Giro de Italia. Hay que decir que el neerlandés Olaf Kool ganó la etapa, así que por eso digo que es un festival del Visma, un final soñado. El uno gana el Giro de Italia, el otro gana la última etapa del Giro. Entonces hay que decir que
Son cosas interesantísimas lo que ha pasado. Recordemos que Simon James es el tercer británico en ganar el Giro de Italia, que se lleva la Senta Fine, el trofeo. En el 2018 fue Clint Froome, que le ganó a Simon James casualmente. En el 2020, Tao Geoghegan Gerhard es el que gana el Giro y en esta oportunidad Simon James. Hay que anotar que desde el 2015, con Alberto Contador, no había un ganador de Giro que se impusiera sin ganar una etapa. Así le pasó con Simon James y Alberto Contador también cuando ganó el Giro en el 2015. Los destacados del Giro, pues uno de los destacados del Giro es Bon Van Aert, el belga, que llegó al Giro con dudas sobre su propio rendimiento, sin victorias en el 2025. Y pues bueno, en el Esterrato, en la etapa de Siena, se impuso a Del Toro. Dos etapas más fue segundo. Mostró la versión de un hombre fundamental para el equipo, al igual que, pues, diría yo que fue uno de los ciclistas que trabajó arduamente en muchas etapas para llevar a su líder en su momento, Simon James, importante para el británico, al igual que, pues, digamos lo que de su manera de trabajo, en su escapada, pues, en la etapa de Sestriere, pues llevó a James para ganar ese Giro. Ayer en el embalaje, en el final de etapa, pues fue fundamental para su compañero Ola Koig para que ganara. Entonces, de esta manera digo yo que son razones suficientes para ver que fue el mejor Bon Van Aert en este Giro. Otro destacado, Carlos Verona, el español del Lead Trek. Podemos decir que Verona ha hecho una de las mejores vueltas a lo largo de su extensa carrera. En Albania destrozó el pelotón, realizando una labor para Pedersen y Ciccone. Estuvo en tres fugas, la primera de 40 kilómetros en solitario para llegar a la meta en Asiago, donde ganó. Consiguió también el primer triunfo en una gran vuelta y creo que es un premio merecido para Carlos Verona. Otro destacado, Richard Carapaz, el ecuatoriano del Education AC Post. Fue el más combativo en un gran animador de la general, con sus constantes ataques en las etapas, ganador en Castelnuovo Nimonti, tercero en la general. El ecuatoriano, pues recién cumplido sus 32 años, está en un nivel competitivo que puede fácilmente luchar con los mejores en las grandes y hacer cosas interesantes en este escenario ciclístico. Matt Pedersen, del League Trek, conquistó la general, 4 victorias, 5 días con la maglia rosa. El líder fue líder de la Chiclamino. El danés estuvo en fugas, ganó numerosos sprint intermedios, trabajó para sus compañeros, en especial para Ciccone. Conclusión, fue un corredorzazo en este Giro de Italia. Creo que hizo una labor interesante este danés. Lorenzo Fortunato, otro, el italiano, del XDS Astana. Fortunato estuvo al nivel del Astana en este Giro, o sea, sobresaliente. El escalador italiano fue el que conquistó más puertos en primera posición en el recorrido de este año, lo que lo hizo pues ganador de la Maglia Azzurra y en las fugas demostró ser uno de los más fuertes, incluso el día que dejó ganar en San Valentino a su compañero Cristiano Scaroni. Fue un trabajo interesante, luego Lorenzo Fortunato hizo un buen Giro. Y Isabel del Toro, del UAE. Hay que decir que después de esa desafortunado desenlace de perder el liderato en la penúltima etapa del Giro, no cabe duda que en el Giro 2025 nos mostró
o mejor, el Giro 2025 nos mostró una gran figura joven para el ciclismo mundial. El mexicano hizo historia para su país. Dinamitó la etapa de la jornada del Estarrato, donde Bon Van fue el único que le quitó la victoria y fue el primero de las cuatro que hizo segundos puestos. También hay que decir que Del Toro se destaca en un triunfo en la etapa de Borneo, portador de la maglia rosa por 11 días, además segundo en el podio del Giro, ganador de la malla blanca como el mejor joven, con 21 años, debutando además en una de las tres grandes. Todavía tiene mucho que dar y mucho que aprender Isaac Del Toro. Creo que es una revelación del ciclismo en lo que ha hecho este mexicano. Otro ciclista que se destaca en mi concepto es Giulio Pellizzori del Red Bull Bora Hansgrohe. Puede ser un corredor que no llamó mucho la atención, pero sí hizo una labor a su equipo en silencio, trabajando para su jefe de filas en su momento durante gran parte del Giro. Tuvo un desgaste siempre fuerte en la jornada del Estarrato, donde salvó males mayores a su líder, Primo Roglic. El italiano llevaba un desgaste total en las etapas hasta el retiro de Roglic. Cuando sucedió esto, su mentalidad pues ha cambiado, mostrando fortaleza en sus piernas en los últimos días de Giro, y así pues logró posiciones hasta llegar al sexto lugar de la general y lograr su primer top 10 en una de las grandes vueltas y su segunda presentación también, ¿no? Tiene 21 años, yo diría que va a dar de qué hablar para el bien del ciclismo este joven ciclista italiano. Y por último, pues Simon Jens del Visma, campeón del Giro, el británico que corrió un Giro, digamos, con inteligencia, guardando fuerzas para la última semana, después de ese triste final del 2018 en donde la Corsa Rosa la pierde y donde perdió esa general que la perdió con Cliff Froome precisamente, en la misma etapa donde ganó en este año y decidió su triunfo del Giro de Italia. Demostró que demostró su inteligencia para hacer un trabajo más que regular en este Giro de Italia, un trabajo certero en los momentos trascendentales, y conquistó su primer Giro con una excelente actuación en la etapa número 20. Como él lo decía, un cuento de hadas. Es claro, más claro para dónde como se ha referido él al ganar este título del Giro de Italia. Pasamos a hablar de los nuestros, de los ciclistas colombianos. Egan Bernal, el jefe de filas de Ineos Grenadiers, que pues creo que realizó una de sus mejores actuaciones en una gran vuelta desde el accidente que tuvo el colombiano en enero del 2022, donde por poco pierde la vida. Para el zipaquireño este 2025 ha sido en general un año de buenas sensaciones, o este primer semestre. Arranca con el doble título del campeonato nacional en Colombia, primero en la contrarreloj y 3 días después gana la prueba de ruta. Y en este Giro pues fue actor principal en las etapas de montaña, terminó séptimo a 12 minutos y 4 segundos de James. Einer Rubio del Movistar, ciclista que realizó un Giro muy luchado, su enfermedad que lo apartó en un momento de ciertas posiciones, duró enfermo en gran parte en ciertas zonas del Giro, sufrió un herpes también, se repuso, estuvo en los momentos más cruciales de las etapas de montaña, inició en la general en el puesto 22 y termina en el top 10 en el puesto 8 de la general. Buen trabajo para Iner Rubio. Brandon Rivera de Ineos, su primera gran cita con una vuelta, las primeras etapas de montaña mostrando un compromiso para llevar a su jefe de filas Egan Bernal y para llevarlo a las primeras posiciones, pero desafortunadamente lo ataca una bacteria que le obligó a retirarse de la carrera y durar 5 días en un hospital en Europa, aquí en Europa,
lo que de todas maneras, lo poco que vimos de Brandon Rivera mostró esa lucha, ese tesón para lograr cosas importantes, esperando que vuelva otra vez este gran ciclista colombiano a la alta competencia. De esta manera tenemos que decir que pues otro es Daniel Felipe Martínez del Red Bull Bora Hansgrohe. El ciclista colombiano vino al Giro para trabajar al lado de Primo Roglic, llevarlo a las buenas posiciones y a la postre cumplió, pero pues después del retiro del esloveno, Martínez intentó hacer un Giro diferente, estuvo en algunas fugas, en la montaña intentó hacer buenos movimientos, pero creo que no llegó al punto que buscaba el equipo con Daniel Felipe Martínez. Terminó en el puesto 53 a 2 horas 29:40. Y por último, Nairo Quintana del Movistar, el nacido en Cómbita, campeón del Giro de Italia en el 2014, llegó en esta oportunidad como gregario a acompañar en algunos ascensos a su paisano, o mejor, lo acompañó. Einer Rubio llegó a algunas posiciones para estar adelante en las etapas de montaña, el trabajo de Nairo Quintana. Estuvo en varias escapadas Nairo, no se le dio una etapa. Quintana terminó 25 a 1 hora 23:09. Así que de esta manera, pues es la actuación de nuestros ciclistas colombianos. Y para terminar, pues tenemos que decir que fue un Giro interesante. No vi una etapa mala. La única que, digamos, fue transitoria fue la etapa del día jueves, donde en la última semana, donde los ciclistas venían de 2 etapas de montaña y tenían que tomar digamos, que un pequeño descanso en esa etapa que fue para los sprinters. De esta manera, pues la clasificación general del Giro de Italia 2025, Simon James del Visma Lesenbay, 82 horas 31 minutos 1 segundo, el campeón del Giro. Segundo lugar para Isaac del Toro del UAE a 3:56. Tercero Richard Carapaz del Education a 4:43. Cuarto lugar Derek G del Israel, el canadiense a 6:23. Quinto lugar Damiano Caruso del Bahrein a 7:32. Giulio Pellizzari, el sexto lugar del Red Bull a 9:28. Séptimo lugar para Egan Bernal de Ineos a 12:42. Octavo lugar para Einer Rubio del Movistar a 13:05. El noveno lugar para Brandon McNulty del UAE a 13:36. Y el décimo lugar en la general Michael Storer del Tudor Pro Cycling a 14:27. 4 ciclistas latinoamericanos en la general del Giro de Italia 2025. La Ciclamino. Primero para Mads Pedersen del League Trek, 295 puntos. Segundo Olaf Koch, 185 puntos. Tercero Bon Van Aert, 127 puntos. El cuarto lugar para Dries de Bon, 127. Y el quinto para Isaac del Toro con 109 puntos. La camiseta azurra, la de la montaña, Lorenzo Fortunato del XD Astana, 355 puntos. Segundo lugar para Cristian Escaroni y su compañero de equipo, 201 puntos. Tercer lugar, Nicolás Prodome del Decathlon, 107. Cuarto lugar, Manuel Tarosi del BF Group, 87 puntos. Quinto lugar para Carlos Verona del League Trek, 61 puntos. En esta posición, en este séptimo lugar, estuvo Carapaz con 47 puntos. El puesto noveno para Del Toro con 45. Y en la posición 18, Nairo Quintana con 28 puntos. La camiseta blanca, la de los jóvenes, el ganador fue Isaac del Toro del UAE, 82 horas 34 minutos 57 segundos. Segundo lugar, Giulio Pellizzari del Red Bull a 5:32. Tercero, Max Poole del Picnic Post NL, 14:09. Cuarto lugar para Davide Pinganzoli del Polti Visit Malta, 23:57. Y el quinto lugar para Antonio Tiberi del Bahrein Victorious a 42 minutos 8 segundos. El sprint intermedio, el ganador fue Dries de Bon del Decathlon, 115 puntos. El segundo lugar para Alessandro Tonelli del Polti, 88 puntos. Y Matt Pedersen en el tercer lugar, 87 puntos. En el kilómetro Red Bull, el ganador de esta clasificación fue Manuel Tarosi del BF Group Bardani CSF Faisani, 45 puntos. Segundo lugar para Isaac del Toro del UAE, 33 puntos. Y el tercer lugar para Cristian Escaroni del XDS Astana,
30 puntos. La combatividad en el Giro de Italia la ganó en su totalidad Lorenzo Fortunato del XDS Astana. Por equipos, el ganador fue el UAE Team Emiratos XRG, 247 horas, 53 minutos, 24 segundos. Segundo lugar para el Bahrein Victorious a 58 minutos, 40 segundos. Tercer lugar para el Bismarck Leichenbach a 1 hora 15:37. El cuarto lugar para el XDS Astana a 1 hora 46:40. Y el quinto lugar para el Tudor Pro Cycling a 1 hora 52:53. La clasificación de la fuga, el ganador fue Emanuele Tarossi del BF, del Groupama, 48 puntos. Segundo lugar, Alessandro Tonelli del Polti, Bismarck Balta, 368 puntos. Y el tercer lugar para Lorenzo Germani del Groupama FDJ, 342 puntos. Bien, señoras y señores, creo que hemos cumplido con este informe del Giro de Italia, las 21 etapas, los días de descanso, las notas, las informaciones que salían del Giro de Italia. Esperamos que nuevamente estemos en nuestra información ciclística. Lo próximo que viene, el Dauphiné Libéré, el próximo domingo inicia, 8 días. Se van a encontrar las caras Villengar, Tadej Pogačar, Primo Roglic, Bon Van Aert. Van a estar colombianos también. Preámbulo para la grande, para la otra grande, la Gran Boucle, el Tour de Francia. Esperamos llevarles toda información de todo lo que pasa en el mundo ciclístico. Este es su amigo, Julián Marulanda. Les dice muchas gracias por estar pendientes de esta información. A nuestro director general, nuestro gerente del sistema Aro Radio, César Augusto Campos, abrazo cordial. Gracias por su apoyo, por su producción. Y a todos ustedes, muchas gracias. Espero volvernos a encontrar en este mundo del ciclismo. Este es su amigo Julián Marulanda, se despide y nos veremos muy pronto aquí por el sistema Aro Radio. Somos los líderes del ciclismo. Feliz lunes, feliz semana. Hasta pronto. Giro de Italia 2025. Boletín informativo de la edición 108 con Julián Marulanda. Giro de Italia 2025 por el sistema Aro Radio. Líderes en ciclismo. Enlace Mundial. Sistema Aro.